Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Queridos amigos, la justicia los busca. La Procuraduría General de la Nación lo solicita al hijo de Gustavo Petro y el hermano de Gustavo Petro. ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? No aparecen. Ese es ¿Dónde un están de mal? misterio desde hace ya 10 días, doctor Fernando. No se sabe dónde están y por lo menos el hijo de Gustavo Petro, don Nicolás, o Nicolásito, como le dicen de cariño, no aparece para dar la cara a la Procuraduría que lo ha estado buscando. Le ha enviado notificación a la Asamblea de Atlántico, donde no ha asistido últimamente. Por lo mismo no ha sido posible notificarle. Algunos dicen que puede estar en su penthouse de 2.500 millones de pesos, pero lo cierto es que también han intentado notificarle allí y tampoco ha sido posible. ¿Y el hermano? El hermano de Gustavo Petro, el hombre de la picota, tampoco aparece. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahora Gustavo Petro dice que él no tiene responsabilidad con su hijo porque él no lo crió, lo que quiere decir que es un mal padre, lo que quiere decir que es Que seguramente hasta proceso por alimentos debió tener en su momento. poco recomendable como ser humano, ¿no? Una persona que no se preocupa por sus hijos, que no trata de orientarlos, que no trata de mostrarles el camino de los valores positivos que hay en el mundo, pues es una mala persona, es un mal sujeto. De manera que no se luce Gustavo Petro diciendo que él no crió a su hijo Nicolás y que no tiene nada que ver con lo que Nicolás está haciendo, que no hay delitos de sangre. Bueno, a cualquiera le puede pasar que le resulte un hijo torcido, a cualquiera que seguramente no lo crió como lo debió criar, Menos al que lo crió. Eso es correcto, no claro. le enseñó lo que le debió enseñar, no estuvo pendiente de él. Pero es que ahora Gustavo Petro no puede dar ese ejemplo. ¿Qué es esto de poner un denuncio, pero desaparecer al hermano y al hijo? Porque no me diga que esa desaparición no cuenta con Gustavo Petro y con los servicios de seguridad del Estado, por alguna parte. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que le estén dando ese ejemplo al país de que se va a iniciar un proceso en la Procuraduría General de la Nación y en la Fiscalía? Porque se habla de la Procuraduría, pero la Fiscalía también dijo que estaba Sí, señor, claro, empezando. claro. Claro, claro. ¿Dónde están el hermano y el hijo de Gustavo Petro? A los colombianos nos lo tienen que decir. Y esto no lo van a tapar con fuegos artificiales, con fuegos de artificio, con mentiras. Hay que dar ejemplo. Y el primer ejemplo que alguien tiene que dar es presentarse humildemente ante los jueces cuando los jueces lo solicitan. Y ante la Procuraduría General de la Nación, quien tiene nada menos que el carácter de servidor público. Muy grave la desaparición del hijo y del hermano de Gustavo Petro. Volvemos a preguntarnos, ¿dónde están? Pues, doctor Fernando, para quienes no saben por qué esta situación alrededor del presidente Gustavo Petro, escuchemos la entrevista que fue muy amable, risas van y vienen, con Daniel Coronel y la revista Cambio, donde precisamente le preguntan qué ejemplo le dio a su hijo y él, para librarse del ejemplo, dice: yo no lo crié. Escuchemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro. No, porque fue la época de la clandestinidad. Una vez salí de la cárcel, me perdí, digamos, desde el punto de vista legal. Lo recuerdo como el episodio de mayor libertad, porque no tenía ni mi cédula, ni me llamaba así. Yo alcancé a estar un año tanto con Katia como con Nicolás en Bucaramanga, en la clandestinidad. Me conseguí un colchón y me conseguí un corral, precisamente un corralito esos de niño para que pudiera estar. Y en el colchón dormíamos, en el piso. Para poder leer, porque siempre me ha gustado leer, me tocaba robarme los libros de las librerías. No, ni para qué seguir. Y ¿Cómo le vivía. parece? No, ¿Cómo le parece? ejemplo, ¿Cómo le parece ejemplo. el ejemplo? Pues me tocaba robarme los libros de las librerías. Bueno,
Pero dice el presidente entonces que no crió a su hijo y por esa razón pues salió lo que salió. Pero No entonces, y no responde por él. y claro, y no responde por él. Pero esto es lo que dice Nicolás Petro. Esto es una entrevista obviamente de hace unos cuantos meses respecto de su papá. Aquí lo tengo. Manifestación de la que él está acostumbrado a hacer. ¿Qué edad tenías? Podía tener 5, 4, 6 años, no tengo la... Pero la imagen es que estoy al lado de mi padre en una manifestación en nuestro municipio, Ciénaga de Oro, Córdoba. Es un municipio que está a media hora de Montería. Él me tenía agarrado de la mano y yo lo miraba y estaba la plaza llena. Alguien miente. Bueno, muy Porque bien. pues, sí estaba con su papá. Pero no importa que alguien miente, lo que importa es que el presidente de la República obviamente no está diciendo verdad y no está respondiendo por su hijo desde el punto de vista moral. Nadie le dice que la cárcel va a ser para él o que la destitución va a ser para él. Sí es cierto que Nicolás Petro se robó una plata procedente de unos hombres con antecedentes judiciales muy oscuros. El hombre Malboro, no se le olvide, estuvo 18 años preso en una cárcel de los Estados Unidos y ahora parece íntimo amigo del hijo del presidente de la República. ¿Pero qué es esto, por Dios? Amigo ¿Qué es de esto? fiestas y amigo de negocios. Porque a pesar del comunicado de Nicolás, lo cierto es que sí conocía al hombre Marlboro, o por lo menos se los vio en una fiesta. Lo que haría pensar que Qué horror. obviamente había alguna relación. Bueno, y la señora Ida Merlano llegó al país como una actriz de televisión o de cine, ¿no? Pues No. esto es bien curioso. Primero, eh, un proceso de extradición express, más o menos de un día para otro. Y lo digo así porque, aunque Aida Merlano había dicho lo que había dicho, pidiéndole a Petro que la extradita, que la solicitara, Petro no había hecho ninguna gestión que por lo menos públicamente se supiera. Pero además llega justo en el instante en que está el escándalo alrededor de Nicolás Petro. Y llega perfectamente maquillada, muy bien vestida, con una cartera que algunos han dicho cuesta 8 millones, otros 12, un bonito reloj. Lo cierto es que llega como si en la vida real hubiera estado en una prisión, como tanto se dijo, pues no tendría el aspecto que tiene Aida. Pero además yo creo que es la primera vez en la historia en que hay todo un espectáculo, un show, doctor Fernando, alrededor de Aida Merlano. Tenía casi que decan propio para bajarla del avión, un avión, entiendo, venezolano además, no es un avión de Interpol el que la trajo a Colombia. Le dan la mano para que pueda bajar la escalera del avión, la escalerilla. Y bueno, inmediatamente unos tipos muy armados al lado de ella, como no sé, como si se tratara, qué sé yo, de una figura como la del Chapo Guzmán o cosa por el estilo, alias Jabón, la rodean todo el tiempo, le ponen chalecos antibalas por todas partes, la llevan a una sala de prensa y es aterrador cómo hacen toda una mímica alrededor de todo eso, porque, doctor Fernando, los funcionarios de migración, de hecho, la gente de policía judicial que está allí casi que le da la mano, sonríen. Esto no parecía la extradición de la persona que está condenada en Colombia por varios delitos, sino parecía la llegada realmente sí de una gran figura del mundo artístico. Y ahora tiene que responder por el delito de fuga de presos. Eso es un delito. Los presos no se pueden fugar porque incurren en delito, aunque pues ya no van a necesitar fugarse porque de acuerdo al ministro de Justicia hay que dejarlos salir de la cárcel todos los días para que vuelvan por la noche a pasar la noche en prisión. Pero en fin. En todo caso, Aida Merlano va a declarar. Pues esto, si le parece, ¿Usted cree que haya gente que esté nerviosita con las declaraciones que pueda dar Aida Merlano? Porque eso puede ser otra cosa, ¿no? Es que es complicado, doctor Fernando, porque están trayendo a una persona que lo ha solicitado, que abiertamente ha dicho, yo apoyé la campaña de Gustavo Petro y ayudé en la campaña. Nadie ha podido preguntarle cómo ayudó y cómo apoyó la campaña de Gustavo Petro si estaba presa en Venezuela. Nadie se lo ha podido preguntar, pero ella lo dijo. Y esa declaración existe. Pero además, ¿será entonces que traen a Aida Merlano para poder señalar con un dedo acusador, obviamente, de parte de Aida Merlano, a los enemigos políticos de Gustavo Petro?
allá en el Atlántico, ¿no? Claro, claro. De donde es actor político Nicolásito. Además, Entonces, claro. Aida Merlano, ¿a quiénes va a acusar? ¿A quiénes va a atacar? ¿Qué cosas va a decir? ¿Inventadas o reales? ¿Quién sabe? En todo caso, pues una nueva película para que nos distraigamos de que pierden valor los bonos colombianos, de que la violencia aumenta en todo el país, de que la situación del nordeste antioqueño es insostenible, de que el crecimiento de la cocaína es sencillamente formidable, para que nos olvidemos de todas esas cosas. Espectáculo con Aida Merlano. Bueno, cambio radical a la oposición. Eso tiene nombre propio, ¿no? Germán Vargas Lleras dejó de ser partido, era independiente, Era independiente. Sí, era señor. independiente. Sí, sí. Ya se declaró en la oposición, ¿no? Se declaró en oposición desde el día viernes, lo que significa que tendrá que compartir espacios a nivel nacional con el Partido Centro Democrático para responderle al gobierno Petro cada vez que salgan en una alocución presidencial o cada vez que haya intervenciones por parte de los miembros de la bancada en el Congreso de la República. Será interesante porque Germán Vargas Lleras ha venido dando unas puntadas muy importantes a través de su columna en el diario El Tiempo todos los fines de semana y pues se materializa algo que se veía venir, era que Cambio Radical tuviera esa posición. No lo mismo piensan en el Partido Conservador, en el Liberal y por supuesto en el Partido de la U, que siguen siendo partidos de gobierno, pero con tremendo problema por cuenta de la reforma a la salud, que ellos radicaron su contrarreforma sin consultar al presidente Petro, lo que no le gustó al presidente Petro y los tiene de los pelos de punta al lado y lado. Y le anticipo, Demar, la reforma laboral es peor que la reforma a la salud. La estuve leyendo. No es mi especialidad profesional, aunque tuve mucho que ver en materia laboral. Intervine en convenciones colectivas, trabajé en materia laboral, pero no me declaro un experto como si lo fui, por ejemplo, en derecho administrativo o en derecho civil o en derecho mercantil o en derecho financiero. Pero le anticipo, por lo que he podido leer, que la reforma laboral va a ser una bomba atómica. Y nadie dice nada hasta ahora. La hora de la verdad está levantando ese tema. El doctor Luis Guillermo Vélez hizo una excelente exposición sobre la materia porque queda prácticamente imposible salir de una persona, salir de un trabajador. Imposible. Inclusive si se lo destituye y la indemnización, no, el reintegro, el reintegro. Y nada puede hacerse sin la intervención de un juez. Hágame el favor. Ir ante un juez para despedir un trabajador, esto es inaudito. Inaudito. Además, una vez despedido el trabajador sin justa causa o con justa causa, pero que el juez determine que no era una justa causa, pues deberá reintegrarlo. Gústelo o no le guste, deberá reintegrarlo. Si no, pagar una suma de dinero de tal magnitud No. que usted va a quedar pues en la Si el cárcel. trabajador insiste en que hay que reintegrarlo, hay que reintegrarlo. Sin dinero que valga. Sin dinero que valga. Demar, leamos bien eso. Y busquemos especialistas. Yo busqué un especialista, su nombre me lo reservo por ahora, una de las mujeres más extraordinarias en el manejo del derecho laboral, para que hiciera ese estudio y para que no lo pueda compartir con la hora de la verdad. La reforma laboral es peor que la reforma a la salud, es peor que todo. Y viene la reforma pensional. Hágame el favor, hágame el favor. Y mientras tanto, los precios de los bonos de Colombia volando, volando en los mercados. El riesgo país creciendo inmensamente. ¿Y eso a qué se debe? Porque no es verdad que es que estén creciendo los precios de los bonos para todos los países. No, no. En muchos países latinoamericanos están cayendo los precios de los bonos. O los que están subiendo muy poco. Los de Colombia se dispararon. Más del 30%, nos decía el doctor Luis Guillermo, dependiendo de cómo se mire, porque puede ser el 50% cuando los bonos valían el 8%. ¿Sabe quién negociaba
los bonos de Colombia, recorriendo el mundo y consiguiendo inversionistas en grandes cantidades, el doctor Oscar Iván Zuluaga, Claro. cuando era ministro de Hacienda. ¿Con qué eficiencia, con qué probidad y con qué capacidad negociaba los bonos de Colombia, que A eran propósito de un ministros papel de Hacienda, apetecido por todos? a propósito de ministros de Hacienda, doctor Fernando, se confirmó que efectivamente, como tantas veces lo dijimos en la hora de la verdad, el ministro José Antonio Campo tenía sus días contados en Colombia por cuenta de su contrato en los Estados Unidos. Recuerden ustedes, es profesor de una prestigiosa universidad en ese país, pero ya habló con el presidente Petro y el presidente Petro le pidió que se quedara en Colombia al frente del Ministerio de Hacienda y él ha aceptado esa solicitud del presidente Petro. Por lo mismo, yo no sé, yo diría, por fortuna, seguimos teniendo al ministro de Hacienda José Antonio Campo, porque no sabemos qué pueda traer el presidente para que lo reemplace. Pues sí, claro, claro, claro. Bueno, entonces vamos a ver. De la vicepresidente sí no podemos salir, porque fue elegida popularmente de Francia Márquez, y ella sigue llegando allá en su helicóptero a un barrio residencial muy importante de Cali, Adapa, sí, sí, sí. Madapa, y ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Están preocupados porque parece que se va a enredar el Ministerio de la Igualdad y no es para menos, doctor Fernando. Definitivamente, si hay algo chambón que se haya hecho en materia legislativa fue la aprobación de precisamente el Ministerio de la Igualdad, que logró pasar los debates sin tener concepto positivo y tampoco de impacto fiscal del Ministerio de Hacienda, lo que haría inconstitucional la creación del Ministerio de la Igualdad que manejaría la señora Francia Márquez. Bueno, entonces, ¿qué es Francia Márquez? Porque el vicepresidente no es un cargo, no es un cargo. El vicepresidente estaría en su casa esperando la posibilidad de que el presidente falle para darle a los colombianos que tendrían un tránsito inmediato y seguro en el caso de falta absoluta o temporal del presidente de la República, pero temporal de un tiempo largo. De otra manera, pues hay personas en ejercicio de funciones presidenciales, como hemos sido los ministros, que en ausencia del presidente hemos tenido el honor de desempeñar esa tarea. Bueno, seguimos con la Federación de Cafeteros. Pasa el tiempo, la federación salió por cuenta de presiones indebidas del gobierno nacional, del gerente más eficaz que ha tenido la federación en su historia, tal vez desde Mariano Ospina Pérez. Y salimos de semejante personaje de la federación y no tenemos gerente de la Federación de Cafeteros. No tenemos gerente y las cosas no van bien en ese concurso. Recuerden ustedes que la federación recibió una importante cantidad de hojas de vida, de las cuales escogió a 7 semifinalistas que tendrán que definirse pues, por cuenta del puntaje y por cuenta de su hoja de vida quién va a ser el futuro o el próximo presidente o gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Lo cierto es que uno de esas personas que hizo parte del proceso es Edwin Valencia Rodríguez, que se postuló para ser gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, fue eliminado del concurso y él solicita en estos momentos, a través de un derecho de petición, que respecto a los resultados de evaluación o análisis de las hojas de vida de los aspirantes al cargo de gerente general de la Federación, con los puntajes obtenidos, el lleno de requisitos, la evaluación de ponderación, así como resultados obtenidos de los que no clasificaron o no quedaron incluidos en la lista, se den las razones jurídicas legales para explicar por qué quedó por fuera. Él dice que tiene todas las calificaciones y no entiende a qué hora lo sacaron, pero además solicita que den las razones de por qué a último minuto se tomó una decisión de reducir la lista de 10 elegibles a 7, con criterios de selección de quienes conforman la lista, y eso ya había estado establecido. Bueno, así que yo creo que se les va a enredar. Tratándose de una organización privada como es la Federación de Cafeteros, porque le da la gana a los cafeteros. Esa es una buena razón. Pero pues como ahora resolvieron que eso es una entidad pública y que si el señor Petro está molesto, tienen que salir del gerente de la federación y hay que ponerle un gerente propio
Vaya uno a saber eso para dónde va. Ojo con la Federación de Cafeteros de Colombia. Bueno, y terminemos pues diciendo que las conversaciones con el ELN en México no fueron para ninguna parte, pero empiezan las de Cuba. Entonces, vamos a seguir con el espectáculo, sigue la ronda para ninguna parte y Colombia más insegura que nunca y el ELN lleno de dinero procedente del narcotráfico y en el nordeste de Antioquia no se puede vivir y en las vecindades en Arauca la situación es gravísima y ni hablemos de lo que pasa con Emerald Energy y con las petroleras de Colombia y el ELN conversando, vaya uno a saber de qué y cómo, primero en Caracas, después en México y ahora se van para Venezuela a continuar su ciclo de conversaciones y de diálogos. En el Acuerdo de México, como se llama el documento que conocimos el viernes pasado, doctor Fernando, el ELN dice, entre otras cosas, que se trata de trabajar por la lucha del cuidado de la madre tierra y la protección de la madre tierra, superando el sistema vigente de ellos, el ELN. Los que acabaron con la tierra, con las voladuras de los oleoductos, los mayores depredadores del medio ambiente. Ahora están hablando de la madre tierra. No, eso sí es el colmo del cinismo. Los responsables de casi 2.000 atentados terroristas contra los oleoductos y el derrame de más de 3,7 millones de barriles de crudo hablan de cuidar la tierra. ¿Cómo le parece? Pues los que acabaron con los ríos, con las quebradas, acabaron con la tierra, acabaron con los árboles, acabaron con el entorno, acabaron con todo. Estos bandidos ahora hablando de la madre tierra. De todo se ve en la viña del Señor, pero semejante cinismo es muy difícil de aceptar. Se sale uno de casillas. El cinismo también debe tener sus límites. Bueno, queridos amigos, esto pues... si se pone mejor se daña, decía alguien. Pero, esto no para, esto va como una tromba, esto es una luz de nieve, va a una velocidad impresionante. Tantos hechos, tantas cosas, mientras el presidente dedica gran parte de su tiempo a tuitear, a escribir por Twitter y a responderle a cuanto personaje se le ocurre contradecirlo. Bueno, y ayúdenos con Baki, por Dios, manténganos en el aire. No olviden el número de reproducciones que tuvimos este fin de semana. 74.767 reproducciones de la hora de la verdad en este fin de semana que acaba de pasar. Y estamos con cifras récord de oyentes en esta primera hora de la mañana. Acompáñenos, la gente quiere oír la hora de la verdad porque sabe que decimos cosas serias y que no estamos comprometidos